será nominal. La forma de votación va a ser el dictamen de mayoría, que es a favor del desafuero, y el dictamen de minoría en contra del desafuero. 45 votantes, en contra 23, a favor 22, queda denegada la petición. Siguiente punto del orden del día. La historia parecía sentenciada. Una vez más, la gente terminaba decepcionada mirando cómo la impunidad se enseñoreaba en el Paraguay, ignorando el clamor popular de que en algún momento la justicia pudiera alcanzar a quienes despilfarran los recursos del Estado. Sin embargo, esta vez el guión de esta historia presentaba algunos capítulos inesperados en donde los actores de reparto se convirtieron en los protagonistas de un cuento que dejó de parecer de terror y empezó a convertirse en un relato en el que el suspenso abrió una posibilidad de esperanza. Los que en algún momento eran los pasivos espectadores de esta bacanal fiesta para unos pocos, se transformaron en los controladores activos de un presente que es difícil, con la diferencia que el futuro se presenta más promisorio. El caso de Víctor Bogado fue el disparador en esta oportunidad. Las denuncias de presuntas irregularidades en su contra se convirtieron en una cuestión emblemática. La gente advirtió que era la posibilidad real de tomar el rumbo de su destino con las manos. Sí, con aquellas manos cuyos dedos se entintan cada 5 años y que durante el tiempo restante claman mejor educación, más salud, más seguridad, mejores condiciones de vida, pedidos ignorados por estos que cada lustro prometen todo, con tal de seguir libando de las mieles del poder. Bogado se parapetó en los fueros para impedir que la justicia investigue. Consiguió que 22 de sus colegas avalen esa artimaña, pensando que una vez más se ponía fin a este asunto. No esperaban, ni ellos, ni gran parte de la población, que el tiro les salga por la culata. La ciudadanía autoconvocada se manifestó sin que la lluvia, los antecedentes de impunidad ni los intentos de desprestigio los terminen amilanando. A este clamor ciudadano se sumó la indignación de locales comerciales que manifestaron su rechazo a la presencia de los que habían votado por la impunidad de Bogado. El control social había dado un gran paso y los parlamentarios que estaban en el ojo de la tormenta sintieron el mensaje. ¿Qué esperas que ocurra después del desafuero de Víctor Bogado? Que se haga justicia como siempre pedimos, la gente pobre y humilde que sufrimos todos los días, que se haga justicia y se devuelva la plata. ¿Qué te parece toda esta información que se está dando a conocer al público, los sueldos, los cargos de las instituciones públicas? Ellos lo están derrochando, digamos, que plata que, como si fuera que yo te saco a vos y le estoy dando a otra persona indebidamente. Y la gente ahora se está manifestando como tiene que ser. Es muy importante que se dé a conocer todas estas cosas que está pasando a costillas nuestras, que nosotros pagamos nuestros impuestos, todo. Muy justo me parece. Porque antes yo nunca he escuchado una cosa así, que la persona no se defendía porque tenía miedo, que esto y aquello, y ahora se pone valiente la persona, sobre todo la persona joven. ¿Qué esperas que pase con el caso del desafuero de Víctor Bogado? No espero mucho, a lo mejor va a quedar en no pareí, pero de algo se empieza, cosa que nunca ha ocurrido, por lo menos está ocurriendo con él por la presión de la gente. Demasiado feo es lo que hacen ellos ahí, porque nosotros le votamos a ellos para que hagan el trabajo bien, ¿verdad? Nosotros tenemos esperanza en ellos, pero sin embargo ellos se sirven del pueblo en vez de que, o sea que ellos hacen al revés las cosas. Yo les quiero preguntar, ¿qué harían con un sueldo mínimo como yo y con 6 hijos? Le preguntaría, si alguna vez ellos se pusieron a pensar eso. Si alguna vez se pusieron a pensar en muchas madres que vivimos en este Paraguay y que tenemos que luchar porque sus hijos estudien con un sueldo mínimo. Eso, y la verdad que me gustaría, de verdad y de corazón digo que me gustaría que se haga justicia y todos los corruptos que están ahí arriba se caigan de una vez. Eso es lo que yo quiero. Con dolor y hasta vergüenza, a pesar de algunos exabruptos que dieron con manotazos de ahogados, comenzaron a rever su posición y devolvieron la pelota a Bogado, señalando
que estaba en sus manos pedir la revisión de su caso y que se le saquen los fueros para que fuera investigado. Le pido disculpas a la ciudadanía. Le pido disculpas a la ciudadanía por mi posición. ¿Qué tendría que pasar para que el senador Baqueta, no hablo del senador Bogado, el senador Baqueta considere que debe someterse a la justicia Víctor Bogado y no lo blinde con los fueros parlamentarios? Que él tiene que pedir su desafuero. Siento en el alma haber producido este descontento popular. Yo no me siento completamente en contra de todo eso, absolutamente. ¿Usted no lo desaforó? Pero eso es un caso muy baladí, vamos a decir. Guiroreí. Es un guiroreí en comparación a lo astronómico que son 600 millones de dólares. Si considera que es un guiroreí, ¿por qué no lo sometes a la justicia? Bóveda. Yo era renunciada a mis pueblos. ¿Fue un voto de protección para el resto, para ustedes, para no someterse a futuro? Completamente no me confabulo con él. Y no digo que él sea inocente. Que él tiene que demostrar ante la justicia, más tarde o más temprano que tarde. Al terminar su fuero, él se tiene que presentar a la justicia. Es más vale ahora presentarse, y si se va preso va a salir al día siguiente. No se puede presentar porque ustedes no le quitan los fueros. No, porque si es que él mismo pide. Todas las miradas apuntaban al senador Colorado, quien hasta ese momento había esquivado las preguntas de los medios de prensa, lo que nos obligó a montar un equipo de exteriores en su casa, aguardando la confirmación de lo que se esperaba: que Bogado pediría que le retiren los fueros en el pleno de la Cámara de Senadores. Yo mismo voy a pedir volver a considerar el tema de mi desafuero para que definitivamente terminemos con esta situación. Nosotros... ¿Y en ese momento votaría a favor de su desafuero también, aparte de plantearlo, o se seguiría blindando de alguna manera? Le pediría a los 23 que acompañaron el no desafuero, acompañar el desafuero. Esta afirmación se confirmó el pasado jueves 28 de noviembre en la sesión ordinaria de la Cámara Alta, en donde, tras discusiones en el Pleno, los parlamentarios revieron la situación de Bogado y le suspendieron las inmunidades para que la justicia pueda investigar los hechos de público conocimiento. La historia comenzaba a reescribirse. No solo porque los senadores revieron el desafuero de Bogado, sino porque su efecto inmediato se reflejó en el pedido de desafuero del diputado Milciades Duré y la revisión de la decisión en el caso de Carlos Filisola. Uno que podría refugiarse en sus fueros y otro que consiguió el respaldo del Pleno son las primeras consecuencias de las movilizaciones de la gente. Silvio Velar, aunque ningún juez pidió su desafuero, también solicitó que le retiren la protección para que sea investigado en el caso de compra de cédulas antes de las generales de este año. Si todo esto parece un gran paso, en la percepción y sentimiento de la gente quedó sellado con fuego la enseñanza de que el poder está en nuestras manos. La clase política recibió el mensaje. Los legisladores, quizá por ejercer la representación popular, quienes más son criticados por sus decisiones, saben que deben pensar 1000 veces antes de tomar una decisión. Ahora, los ojos deben centrarse en la justicia, que no apaña a los investigados, sino que dicte una sentencia acorde a lo establecido en las leyes. Y en el Ejecutivo, con la gran responsabilidad de administrar nuestros recursos y que la eficiencia marque el destino de sus acciones. La ciudadanía no permitirá más abusos. Toda esta historia tiene un inicio, lejano en el tiempo, y que al comenzar, sus protagonistas nunca estuvieron conscientes de las consecuencias que tendría. Uno de ellos es José Daniel Vargas Tellez, un inquieto comunicador social cuyo tesón y deseo de conocer más el manejo de los recursos del Estado lo llevó a emprender una larga lucha que inició en el año 2006. Todo surgió de un llamado telefónico de una oyente a su programa de radio, lo que le dio paso a una larga peregrinación que terminó con un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia, que es la piedra angular del acceso a la información pública en Paraguay. En aquel 2007 yo tenía un programa que se llamaba En Comunidad y estaba en la radio de la iglesia, que se llama Sembrador, una radio comunitaria de la iglesia.
siempre digo que era el único diablo ahí entre los programas de la emisora católica. ¿Por qué? Porque era el único programa distinto, la que no rezaba, la que no contaba historia de cuentos, más bien contaba la realidad de la comunidad. En uno de esos programas estaba comentando que la ciudad de San Lorenzo se estaba llenando de baches, se estaba llenando de basuras y que lamentablemente algunas plazas estaban muy abandonadas. Entonces una señora, que más adelante me enteré que era vecina mía había sido, ¿verdad? Vecina lejana de mi comunidad, llama a la radio y en directo me dice: qué bueno, Dani, la programación, pero qué lindo sería si vos, que tenés contactos, averiguá más sobre las cosas y hablás con las autoridades. De hecho que lo estaba haciendo. Entonces eso me di, bueno, listo, no hay problema. La gente quiere más opinión del que hace de periodista, pero también de los protagonistas. Entonces empecé a averiguar justamente la cantidad de funcionarios, pero no solamente me quería quedar ahí, sino que como que era campaña electoral para el 2008, el entonces intendente Eladio Gómez se estaba candidatando para diputado. Entonces veía yo que aparte de muchos baches, muchas basuras, se iba llenando más el edificio municipal de funcionarios. Yo siempre frecuentaba esta parte, todos los lugares públicos, por el programa mismo, entonces conocía acá. De hecho que acá desde siempre me conocían también como comunicador social. Y yo veía eso, y eso es lo que comentaba, pero la oyente quería más detalles. Si ella como oyente veía en mí un poco un lazo para poder enterarse de más cosas todavía. Bueno, entonces como que yo sabía que venir a pedir en palabras no me iban a dar, entonces dije, bueno, voy a preparar un documento, una carta. Entré en internet, encontré una carta modelo para pedir a las autoridades, entonces ese usé, pero cambié ligeramente para pedir yo Dani Vargas Pueblo, no como Dani Vargas como comunicador, Dani Vargas Pueblo. Desde un principio el objetivo era llegar como ciudadano, no como comunicador. Desde un principio siempre fue así. Tal es así que se encabezó la nota de pedido Yo Ciudadano Daniel Vargas. Ese era el encabezado. Ezequiel Santagada es abogado integrante del grupo impulsor de acceso a la información pública. Desde su organización, desde hace años, vienen trabajando en el acceso a la información pública y una vez que conocieron su caso, dieron soporte al pedido de Daniel ante la Municipalidad de San Lorenzo. Y así es que empezamos primero a difundir que existía el Centro de Acceso a la Información Pública de la Defensoría del Pueblo. Empezamos con comunicadores de radios comunitarias de Asunción y el Gran Asunción. Y hicimos un evento, me acuerdo, un sábado de invierno en la Universidad Católica, que nos apoyaba también, era parte del grupo de gente que estábamos promoviendo el acceso a la información pública. Y bueno, en un sábado a la tarde estábamos con nuestros talleres, ahí estaba Daniel. A la semana nos invita a su programa, él trabajaba tenía un programa de radio en la radio del Arzobispado de San Lorenzo, y nos dice, bueno, vamos con la gente de la Defensoría del Pueblo, con Armando Nar y Jorge Romero, que eran los encargados del Centro de Acceso a la Información, y nos dice, bueno, muchachos, dado que ustedes están impulsando que ciudadanos comunes y corrientes estemos solicitando información, acabo de solicitar información al municipio de San Lorenzo. Y a partir de ahí empezamos a hacer el seguimiento. Eran 3 barbaridades, después me enteré que eran 3 barbaridades. Primero, cantidad de funcionarios, luego la otra barbaridad, cuánto ganan cada uno de ellos, y la tercera barbaridad era dónde están trabajando cada uno de ellos. Y porque después con la respuesta de la Intendencia me di cuenta que para ellos era una barbaridad. Pasaron un mes, no me respondieron nada. Me contacté con los de IDEA, el abogado Ezequiel Santagada, y me dijo, bueno, Dani, vamos a hacer un amparo de pronto despacho para obligarles a la municipalidad a que me respondan, ¿sí? Lo único que me dijo Ezequiel fue lo siguiente, bueno, anda a preguntar primero
a ver si no tienen tu papel. Vine a preguntar y me dijo el secretario general de aquella época, ahí en Recursos Humanos parece que tienen tu pedido. Me voy a Recursos Humanos, el entonces Reinerio Guas, director, no estaba, me dice, están en Intendencia, entonces vine y al casi entrar a la antesala del intendente, él viene saliendo. Y le digo, señor Guas, vengo quiero saber qué pasa con mi pedido. Y a él no se le ocurre mejor cosa que no responderme bien. Más bien, literalmente me manda a la mierda entre la gente. Literalmente, realmente, me noté que eran 3 barbaridades. En guaraní, no ñeme emo ainde con información a. Che aimo de amigora. No ñeme emo ay nunca debe. Y una serie de cosas. Él caminaba, yo caminaba detrás, entre la gente. Después, ahí me di cuenta que eran 3 barbaridades. Entonces le toqué el hombro para que se dé vuelta y le dije, Reinerio, yo te digo una cosa, esto no va a terminar acá. Porque me hizo enojar primero porque no me dio lo que yo pedí, que sé que es mío. Segundo, por el maltrato verbal que me dio entre la gente y encima una autoridad municipal. De ahí empezamos con Ezequiel Santagada a hacer el amparo de pronto despacho. El sentimiento mío era a la pucha caramba, decía yo, y si viene otro ciudadano no conocido, porque aquí todos me conocen dentro del edificio municipal, y si viene un extraño, ¿cómo le van a tratar? A mí que me conocen, dejaron el pedido de un ciudadano a un costado, no les interesa, y a otros ¿cómo será? Eso fue así a primera vista mis impresiones. Por eso decidí irme más allá. El amparo de pronto despacho respondieron, estaban obligados a responder. Asesoría jurídica de la municipalidad respondió con algunas otras barbaridades también. Uno de ellos dijo que la municipalidad no es fuente de información pública. Textualmente. Otro punto de ellos es que algo así como ¿qué le importa a un tercero el sueldo, los funcionarios, el sueldo y el lugar de trabajo de cada uno de ellos? Y el tercer punto que iba más o menos a lo que yo creía que sí, que podría ser, era que no se puede por el derecho a la intimidad. ¿Qué podemos hacer? Y ahí le decimos, bueno, está la vía, la posibilidad de judicializar este tema. Pero era un tema complicado porque bueno, el derecho de acceso a la información pública obviamente no estaba regulado por la ley y por otra parte tampoco estaba regulado el derecho a petición a las autoridades, que es el artículo 40 de la Constitución. Entonces le dijimos, mira, no hay jurisprudencia sobre este tema, no es un caso fácil, vamos a tener que bueno, improvisar sobre la marcha y ser creativos. Entonces le dijimos, te proponemos primero iniciar una acción de amparo de pronto despacho para que la municipalidad de San Lorenzo conteste o se niegue y bueno, en todo caso nos quede expedita la vía para ir por el derecho de acceso a la información, y eso es lo que hicimos. Iniciamos la acción de amparo de pronto despacho y no hubo que esperar ninguna otra resolución judicial, que cuando se presentaron a contestar dijeron en un escrito bastante bizarro y que le importaba a Daniel saber cuánto ganaban los funcionarios, que lo único que tenía derecho a preguntar, llegado el caso, era sobre, bueno, cómo se cuidaban las plazas, los paseos, las calles y nada más que eso, porque lo otro violaba el derecho a la intimidad de los funcionarios de San Lorenzo. Inclusive lo pusieron con signos de admiración. Indignados ellos porque estaba preguntando sobre cuáles eran los salarios. Yo le dije a Ezequiel, le dije, mira Ezequiel, yo te voy a pedir un favor. Si es por mí, yo no voy a parar hasta que esto se resuelva. Porque ya desde ese momento yo tenía en mi cabeza de que a la pucha, esto es el trato que le da las autoridades a los ciudadanos que le pagan sus sueldos. En un momento pensé que en realidad era prohibido dar eso. Era una parte del secretismo que estaban acostumbrados las autoridades de aquella época. Estaban acostumbrados realmente al secretismo y el ciudadano tenía que respetar eso. Si osaba
en querer abrir una puertita, pues bueno, eso es lo que merecía, el reto y el papel a un costado. Este ciudadano nos sirve ahí a un costado. Pero eso continuó lamentablemente. No solamente las autoridades municipales le dejaron a un costado a un ciudadano, eso continuó durante 6 años total. El revés institucional y el primer fallo en contra de la justicia no hicieron que Daniel retroceda en su pedido. Lo había tomado como una cruzada personal, como un ciudadano inconforme que deseaba conocer el destino final de sus recursos, que los sentía despilfarrados por la municipalidad local. Los abogados, ya con más gente, Ezequiel Santagada, doctor Benjamín Fernández Bogado, el comunicador y abogado José María Pepe Costa y la actual ministra de Trabajo, Sheila Abed, ya estaban con nosotros y recurrimos a una primera instancia. Esa primera instancia me volvió a decir que no, por el tema de, bueno, es un derecho a la intimidad que estoy atentando contra un derecho de intimidad. Volvimos a hablar, volvimos a una segunda instancia. En esa segunda instancia ocurrió algo que realmente me descolocó de la parte judicial de nuestro país. En esa segunda instancia, casualmente Félix Pico de Lambaré se enteró ya antes también de mi caso y empezó a pedir también el datos a su municipalidad, al de Lambaré, al intendente. A él le rechazaron en la municipalidad, en una primera instancia le rechazaron, pero en la segunda instancia le dijeron sí. Accedió a esa información, sí. Bueno, a mí la segunda instancia raramente me siguió diciendo que no. Mientras unos jueces allá dicen que sí, otros jueces me dicen que no. Me sentí más indiscriminado que nunca. Entonces, lógico, uno piensa, ¿qué pasa? Los de Lambaré no importan tanto y San Lorenzo, ¿qué es lo que pasa? Volvimos a hablar con los abogados y a ella les decía a mí, sigamos si se puede. Entonces ellos decían, bueno, perfecto, lo que nos falta, el siguiente paso es la Corte Suprema de Justicia. Hasta ese tiempo de cómo fue mi andar por esta peatonal, por cualquier calle de la ciudad y hasta en mi casa. La gente ya sabía. Eso es a un año de haber empezado el suplicio. La gente ya sabía, porque salió en unos periódicos también. Y la gente a cada rato me decían, Dani, ¿y qué pasó con tu caso? Algunos de corazón, otros con el entre comillas, Dani, ¿qué pasó con tu caso? Lo único que faltaba que me digan, ¿ya arreglaste? O sea, con ese tono. Como si fuera que toda acción de esa índole solamente busca algo que se llama económico, algo que se llama dinero. Y yo creía incluso que algunas gentes fueron enviadas a propósito, porque entre esas preguntas algunos decían, Dani, ¿y por qué no subís y arreglás? Yo no puedo decir que me enviaron, pero por lo menos sí puedo suponer. Entonces, creyendo de que eso era, yo le decía siempre a las personas, ¿saben qué? Sí, con Daniel Vargas hay una forma de arreglar. ¿Y cuál? Me decían. Y que me den lo que yo pedí. Yo no pedí plata, yo pedí información. Pedí información de la ciudadanía. Eso me daban y solucionaba el problema. Pero no, las autoridades, callados todos. Ante esa respuesta le dijimos, bueno, Daniel, ¿qué querés hacer? ¿Querés continuar? Creemos que acá tenemos un caso para llevar a la justicia. Bueno, adelante, muchachos. Y ahí presentamos otra acción. La primera ya se agotaba en la respuesta. Obtenía la respuesta, era ante esa negativa, acá era esto es privacidad o esto es acceso a la información pública. E iniciamos una acción, ahí tuvimos también que tomar otra decisión, era o ir por una acción contenciosa administrativa, que duraba años, o ir por una acción de amparo. Entonces, nuestro argumento fue, vamos por una acción de amparo, porque no, o sea, la propia naturaleza del derecho a la información hace que se desnaturalice si vamos a un proceso largo. El proceso de amparo debe ser relativamente corto, rápido y así está previsto en la Constitución para defender derechos fundamentales. Acá estamos defendiendo un derecho fundamental. Vamos a la justicia
Y en primera instancia nos dicen, no, ustedes deberían haber ido por la vía de la acción contencioso administrativa, pero sin tratar el fondo de la cuestión. Paralelamente, no solo habíamos iniciado el caso de Daniel, hubo cerca de 10 casos que se judicializaron en esa época. Cuando nosotros iniciamos el caso de Daniel, bueno, eso salió en la prensa y un vecino de San Lorenzo, de Lambaré, Félix Pico, inició una acción bastante parecida, también con nuestro apoyo, contra la Municipalidad de Lambaré. Ese caso fue mucho más rápido, o sea, por tiempos procesales, que el de Daniel. Y cuando, después de la sentencia de primera instancia en el caso de Daniel, entre que nosotros apelamos esa sentencia y hay una decisión del Tribunal de Apelaciones en el caso de Daniel, un mes antes, en el caso de Félix Pico, había habido una resolución de la Sala Tercera del Tribunal de Apelaciones en lo civil y comercial, donde había dado la razón a nuestro planteo, en el sentido, si esto se trata de información pública, la vía correcta es la del amparo, estamos hablando de un derecho humano, es un derecho fundamental para la consolidación del sistema democrático. Bueno, estamos exultantes, dijimos, bueno, seguramente en el caso de Daniel también va a ser lo mismo. Esa sentencia de Félix tuvo bastante repercusión en la prensa, fue tapa de los principales diarios. De hecho, esa sentencia puso a Paraguay en el radar de los países que estaban trabajando el tema de acceso a la información. Eso concitó el interés de organizaciones de otros países. O sea, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Paraguay? No sabíamos absolutamente nada y de repente vemos que las tapas de los diarios dicen que hay una sentencia de un tribunal de apelaciones donde se garantiza este derecho, es una sentencia muy buena. Bueno, nos empiezan a contactar de la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información. O sea, hubo una movilización importante. Pero, sin embargo, el Tribunal de Apelaciones en lo civil y comercial Sala Quinta le da la razón a la Municipalidad de San Lorenzo. Ni siquiera tratan el tema ni siquiera mencionan cuál había sido el argumento de primera instancia, que es una cuestión procesal. O sea, no vayan por acá, vayan por allá. Acá dijo, bueno, no, vamos a resolver el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión fue decir, acá se está violando el derecho a la intimidad de los funcionarios de San Lorenzo. Una argumentación muy, pero muy escueta, obviando, por supuesto, los claros términos de la Ley de Protección de Datos Personales, que la tenemos desde el año 2001, donde claramente excluye el carácter de reservado de la información patrimonial que consta en fuentes públicas de información, que es el caso de la información sobre salarios de funcionarios. O sea, era simplemente aplicar la ley, ¿no? Acá tampoco había mucha interpretación de índole constitucional, lo obviaron. La tercera instancia, la Corte Suprema de Justicia, era el único camino que restaba superar por Daniel Vargas para conseguir que su reclamo sea atendido por las instituciones de nuestro país. Si ésta dictaba en sentido contrario, tampoco hubieran finalizado el proceso, ya que iban a recurrir a instancias internacionales. Recurrimos a la Corte Suprema de Justicia y a partir de ahí 5 años más, 5 años y medio más de preguntas, 5 años más de preguntas a cada tanto. Dani, ¿y tu caso? ¿Qué pasó? Y algunos ya nos faltaban decir, no te vas a... te quieren tratar como locos, no te van a hacer caso, eso va a dormir ahí. Y fueron momentos en que con algunos encuentros con Ezequiel yo le decía, mira, si me dice que no, si se puede llegar a la Corte de La Haya, con 1000 gustos llegamos. Tiene que ser hasta allá porque ya me hacía como enojar también, porque primero, imagínense, te sentís como ciudadano a un costado por tus propias autoridades distritales. Te dejan a un costado, no te dan importancia. Segundo, jueces de primera instancia, la misma cosa. Esta información, este pedido es absurdo, es lo que te dicen. La segunda instancia, te siguen diciendo la misma. Y la tercera instancia, la peor, lo de la Corte Suprema de Justicia, que durante 5 años te hacen sentir como si fuera un ser diminuto que solamente merece seguir estando en el oscurantismo. ¿Por qué digo esto? Porque estará en algún cajón ese pedido de inconstitucional lleno de oscuridad y ya con muchos polvos y con riesgos
de llegar al olvido y el famoso opareí, que son los que me decían alguna gente. Uno de lo que siempre sentí también en el alma era cada vez que me preguntaban mis propios hijos. Tengo 3 hijos. Y a cada tanto ellos también, papi, ¿y tu caso? Entonces ahí era como un peso extra, porque corría el riesgo de quedarme frente a mi familia, frente a mis hijos un poco también, como que su caso opareí. ¿Por qué? Porque Dani Vargas nomás ni eso sí, muy pocas veces dije esto, pero sí, realmente pesaba. Y pesaba y yo rogaba porque, ¿sabes? No me interesaba ya lo último, que digan sí o no. Pero lo que rogaba es que la Corte, por Dios, se digne en abrir su cajón, examine como debe ser y diga por lo menos la instancia máxima de la justicia de mi país, bueno, merece, no merece ser dado tal información. Y ahí fue cuando, hablamos con él y dijimos, la única que nos queda en este caso es ir por una acción de inconstitucionalidad. Y para agotar la vía interna, y como esto ya se perfilaba que podía llegar a ser un caso, ya era un caso de derechos humanos porque lo había presentado él, eventualmente iremos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero primero tenemos que agotar la vía interna e ir a la Corte Suprema de Justicia. Dijo, vamos. Era el primer caso que llegó a la Corte, entonces dijimos, acá necesitamos apoyo de gente que haya trabajado el tema. Bueno, y quienes habían creado la cátedra de acceso a la información en la Facultad de Filosofía eran Benjamín Fernández Bogado y Pepe Costa. Entonces correspondía que por historia ellos también estuvieran, vieron el escrito, les gustó, hicieron sus aportes. Entonces, bueno, Sheila Bet, que entonces era presidenta de IDEA, yo que estaba encargado de este programa, y junto con Benjamín y Pepe dijimos, vamos a patrocinar al defensor en este caso, y él a su vez representaba a Daniel. Y así fuimos a la Corte. Era el primer caso que llegaba a una Corte latino, el caso de acceso a la información que llegó a una Corte de América Latina después del fallo de Claude Reyes. O sea, fue menos de 2 años después del fallo de Claude Reyes. Eso más lo que ya había ocurrido y bueno, dijeron las organizaciones de la región, este es un caso que hay que seguir. Es un caso importante porque va a marcar un antes y un después en la región en materia de acceso a la información sobre si es suficiente el fallo de la Corte Interamericana en el caso de Claude Reyes, o bien vamos a tener que siempre ir a la Corte Interamericana cada vez que en los países se niegue esto. Y así es que se movilizaron organizaciones desde los Estados Unidos hasta la Argentina. Todos los países se presentaron, las organizaciones, ante la Corte Suprema abogando por el caso de Daniel. Este caso ya estaba listo para resolverse desde el año 2010, pero los tiempos de la Corte son lentos, y aparte también había habido una situación bastante excepcional. Cuando hay casos de interés público, de trascendencia institucional, la Corte puede decidir resolver en pleno. Y en este caso veían cómo venía la mano, entonces dijeron, esto lo tienen que resolver el pleno de la Corte Suprema. La larga espera de años tuvo un desenlace inesperado porque la Corte anunció su fallo en una circunstancia muy especial, en una rueda de prensa, con la lectura plena del fallo ante los medios de comunicación. Habían pasado 7 años, nosotros llegamos a la Corte en 2008, o sea, sabíamos que desde 2010 estaba el caso. Yo lo revisaba mínimamente 3-4 veces al mes, y siempre estaba en lo mismo. Y bueno, ya medio que habíamos perdido un poquito las esperanzas, y de hecho, justo 2-3 semanas antes de que saliera el fallo, nos encontramos con Daniel y dijimos, bueno, vamos a empezar a provocar cierta reacción, y si no contestan vamos a presentar la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque ya hay un retardo de justicia. Le dije, ¿qué te parece? Sí, me dice. Entonces ya estábamos pensando en ir a una instancia internacional. En el medio ocurrió esto, que nos tomó por sorpresa, realmente nos tomó por sorpresa. Yo estaba en casa raramente ese día temprano, estaba en la mesa comiendo con uno de mis hijos, con 2 de mis hijos, comiendo. Y suena el teléfono, miro el teléfono, es Ezequiel Santagada, el abogado Ezequiel Santagada. Y me dice, Dani, me estoy yendo a la Corte Suprema de Justicia ahora porque decidieron tratar tu caso. No me dijo sí ni no. Decidieron, o sea, él se iba indudablemente a
le llamaron para que en el momento en que se iba a leer la sentencia. Y yo que estaba allá en la punta de San Lorenzo con Luque, en la frontera, tenía ganas de tomar un helicóptero y bajarme en escalera, pero no, me tuve que serenarme. Y al ratito veo ya en los diferentes medios de canal que estaba ya hablando los ministros. Y bueno, ya me quedé y expectante, ilusionado y decía en el fondo, acá realmente se está, y justo en ese contexto que estaba, el tema del acceso a la información, yo decía, bueno, acá se decide, pero realmente gran parte de la suerte de abrir la puerta del secretismo. O se queda llaveado o se logra abrir. Y cuando ya me di cuenta y estuve seguro de que dijeron sí, no te imaginarás la alegría. Quería salir realmente al mismo tiempo a encontrarle a cada una de esas personas que durante 6 años a cada tanto me decían, y Dani, ¿y tu caso? O pareita, vio, ¿por qué no arreglas? Lo único que faltaba que me digan, ¿verdad? Y bueno, y después realmente, pero no obstante, igual después hasta estos días, la gente se encarga todavía, por un lado, de alegrarte y por otro lado de entristecerte otra vez, a pesar de que ya tengo el sí. Y así es como, en medio de los pedidos de acceso a la información que se habían iniciado a través de los periódicos, informaciones que organizaciones de la sociedad civil siempre habíamos estado pidiendo también, bueno, se empezó a gestar toda esta situación. Y en medio de todo esto la Corte sale con el fallo de la Corte. La Corte resuelve el caso de Daniel aplicando la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, diciendo que se trataba de un derecho humano que debe incorporarse los estándares del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, diciendo que el defensor del pueblo tenía legitimación activa para acudir a la Corte y generando lo que generó inmediatamente después. Después de eso fue apertura en todos o la mayoría de los entes públicos de sus listas de funcionarios. Otro diario empieza a hacer el cruce de datos y así llegamos al caso de la niñera de oro, los jardineros de plata o platino, no sabemos, y todo lo que está ocurriendo, ¿no? Parientes por un lado, parientes por el otro. Presentación del proyecto de ley de acceso a la información pública que había trabajado el grupo impulsor de acceso a la información en la Cámara de Senadores, las ganas de tener protagonismo en Cámara de Diputados por las diputadas de Avanza País, presentaciones de proyectos de ley para combatir el nepotismo, desafuero de senadores, en la gatera otros cuantos desafueros me imagino, movilizaciones espontáneas, escraches en locales gastronómicos y todo lo que está ocurriendo ahora. O sea que es algo fantástico. Yo creo que nos vamos a acordar dentro de unos años de cómo entre todos, porque esto fue sí. Daniel tal vez fue quien con su activismo ciudadano disparó esta mecha y le tardó mucho tiempo. Fueron 7 años de paciente espera. Juro que ese tal vez fue el momento más satisfactorio que me dio la profesión de abogado. Y hace 15 años que soy abogado, realmente no podía creer, era emocionante, porque no es normal. No es normal que en la sala de prensa de la Corte Suprema se lea un fallo de esa trascendencia y, insisto, no es solamente acceso a la información, ese fallo va a ser la columna vertebral del sistema de protección de derechos humanos en el Paraguay. La historia de Daniel Vargas es un ejemplo a seguir. Como ciudadano, tuvo la necesidad de conocer más y no se quedó en la simple retórica, en la efímera perorata. Con firmeza, dio los pasos necesarios para conseguir su objetivo de sentir que como ciudadano y como contribuyente, sus derechos sean atendidos. Para nosotros era oro en polvo, Daniel, porque decíamos, tenemos la persona que va contra todas las estructuras, va contra viento y marea. No hay que olvidarse que Daniel tuvo una condena en costas.
Está bien, íbamos a ver cómo le íbamos a pagar nosotros los honorarios llegado el caso, pero tenía que hacerse cargo de cerca de 6 millones de guaraníes. De onda, o sea, simplemente por ejercer un derecho. Y no es una persona a la que le sobre dinero, ¿no? Es un trabajador y la pelea como la peleamos todos. Entonces, no, doble mérito. Y realmente fue, no, yo voy a seguir adelante, si tenemos que llegar a la Corte Interamericana, vamos a llegar. Él se tomó en serio esto, o sea, él no está en no es periodista de un gran diario, un presentador de televisión o un gran comunicador radial. Es un tipo que la pelea en San Lorenzo, como cualquiera la podemos pelear desde nuestros lugares. Pero con un tesón increíble, o sea, eso es realmente admirable. Él fue, no, vamos adelante, vamos adelante. Porque hasta hoy día lamentablemente encuentro personas en que me miran, se me acercan y me dicen, che Dani, ¿cuánto ganaste? Y yo lógicamente, como ser humano antes que nada, a cada pregunta tengo que responder. Sí, y lógicamente tengo que responder y les digo, pero no, esto jamás tuvo interés económico ni no va a tener. Ni si hay posibilidad, yo voy a decirle a mis abogados seguramente que no. Y algunos siguen sin creer. Yo quiero que los ciudadanos que puedan ver esto realmente también sientan mi manera de pensar en cuanto a esto. Y debo ser honesto, jamás pensé que iba a tener tal derivación. Debo ser honesto, jamás pensé que realmente, sí, tenía conciencia vaga de lo que podría ser, pero jamás pensé que realmente esto podría realmente abrir ese candado todo herrumbrado, porque suelo contar también, suelo graficar también de esta manera. Lo que me dieron, lo que me ayudaron mis abogados es en darme un candado herrumbrado, viejo, con una llave que forzás y se rompe. Pero se tenía que abrir esa puerta. Así que, bueno, no para mí, para la ciudadanía, realmente se consiguió abrir. El acceso a Internet ha aumentado exponencialmente. La gente tiene acceso a Internet a través de los celulares, el boom de las redes sociales. Esto tal vez no hubiera sido posible hace 5 años atrás. Hoy sí, ¿por qué? Porque la gente está conectada, consume información y, bueno, ya no se deja engañar. O sea, tiene acceso a través de teléfonos celulares, de laptops, de tabletas y demás, a todo tipo de información a un precio relativamente razonable. Y eso influyó muchísimo. O sea, acá fue una combinación de factores. Fue el factor tecnológico, fue el factor del activismo ciudadano, fue el compromiso de la prensa y fue la propia maduración de la sociedad paraguaya, que está cansada que la tomen por estúpida. Santagada resta importancia a aquellos quienes especulan que toda esta movida sea una jugada del Ejecutivo para restar credibilidad al Parlamento. Nosotros empezamos a pelear con esto ya hace 8 años. Cartes ni siquiera estaba afiliado al Partido Colorado. No creo que ni en esa época soñara con ser presidente. El acceso a la información no es una cuestión, es un derecho humano, no es una cuestión político-partidaria. Si hubo en el medio y si en todo esto ha habido oportunismo político, ¿cuál es el problema? O sea, esto no fue iniciado por un oportunismo político. Tal vez sí hubo en algún momento. Estamos conquistando mayores derechos. Primero no creo que haya sido así, porque esto fue una cuestión espontánea. O sea, realmente, cómo a través de redes sociales la gente se moviliza. Fue el movimiento de los indignados en Europa, en los propios Estados Unidos, en Brasil hace unos pocos meses. Fue a través de redes sociales que la gente se manifestó diciendo basta la corrupción, basta de seguir violando nuestros derechos. Acá ocurre exactamente lo mismo. Paraguay no es una isla en el mundo, Paraguay está inserto en el mundo. Y sobre todo en una era de información, este tipo de cosas indignan. ¿Puede haber habido algún oportunismo político? No lo sé, tampoco me importa realmente, porque eso sería demeritar lo que sí ha ocurrido. Es gente como Daniel, gente como cualquiera de nosotros que nos autoconvocamos, le decimos basta, porque esto fue absolutamente espontáneo y seguimos diciendo no nos sigan tomando del pelo. Entonces, yo creo que
es muy miserable decir que esto simplemente es una cuestión de oportunismo político. Es tratarnos como subnormales, y creo que no lo somos, le estamos demostrando que no lo somos. Es simple, es una reacción genuinamente ciudadana. Entonces, no comparto eso. Puede haber, insisto, alguna cuestión de oportunismo político, pero bueno, beneficiará a quien tenga que beneficiar. Pero esto la ciudadanía no está manipulada por ningún partido político. ¿Qué mensaje deja este caso a la ciudadanía? A los ciudadanos les digo que realmente puedan mirar lo que podemos mejorar con estos detalles que estamos dándonos cuenta. A los ciudadanos les pido que no me digan más, che Dani, ahora pedí tal cosa, porque encuentro gente que me siguen diciendo así. Che Dani, pedile al intendente Ferrer esto, Dani, pedile al gobernador esto, Dani, pedile al ministerio esto, Dani, anda en el Congreso a hacer esto. Pero no, esto ha sido una victoria ciudadana. O sea, no solamente Dani Vargas tiene que hacer esto. Como decían ayer nomás en el Facebook, en un grupo, ahora todos debemos ser Daniel Vargas, sí, Hugo López, César Franco. Bueno, esa gente puede encabezar el pedido. Por eso ni siquiera aparecí en las manifestaciones de la ciudadanía que hicieron en estos días, porque tenía miedo a que me reconozcan y me suban ahí en la tarima. No, esto realmente debemos de alzar encima de la cabeza cada uno de nosotros los ciudadanos. Alguna vez me iré ciertamente para poder admirar un poco, pero vamos a dejarle paso a estos jóvenes que sí se están animando a reclamar y con fuerza todo esto que realmente apenas abrimos la puerta de una posible transparencia. Y fíjense qué es lo que nos encontramos al abrir nomás ahí en la puerta. Debajo del marco de la puerta encontramos esto. Cuando se vaya completando realmente el acceso a la información pública y logremos prender la luz de la pieza del secretismo, no se imaginan lo que vamos a encontrar realmente. Depende de todos nosotros, depende de los medios, depende de las organizaciones de la sociedad civil y depende de la ciudadanía. O sea que no nos quedemos contentos con el desafuero de Víctor Bogado, que fue tal vez una situación icónica, ¿no? Pero si nosotros nos conformamos con eso, todo va a volver a ser como era antes. Está en nosotros, o sea, si es que nosotros tomamos la iniciativa y decimos no vamos a tolerar que nos sigan tomando el pelo, no vamos a tolerar que nos sigan robando, y queremos acceder a la información sobre cómo ustedes manejan nuestro dinero, las cosas pueden empezar a cambiar. De hecho, para muestra basta un botón. Fíjense que fue el caso de Daniel, fue unos medios solicitando información, otros reprocesándola, y bueno, programas como el de ustedes que mantienen esto en opinión pública, están cambiando las estructuras. ¿Cuándo nos hubiéramos imaginado que este tipo de cosas iban? A ver, hace 4 meses, ¿nos hubiéramos imaginado esto? No. Esto realmente es un sueño y es producto del movimiento de un montón de gente. Acá no hay una persona, acá no hay un periodista, un diario, una organización, y tampoco fue solo Daniel. Esto es una construcción colectiva, esto es el pueblo paraguayo levantándose y diciendo basta. El siguiente paso es que no bajemos los brazos, el siguiente paso es que sigamos limpiando las instituciones de la podredumbre, de la hediondez, de la corrupción. Y para eso necesitamos algunas herramientas. Ley de nepotismo es una, ley de acceso a la información es otra. Bueno, tenemos que garantizar que esas leyes en el corto plazo, esos proyectos, esas ideas, se conviertan en ley en el corto plazo. Y después, que no sean simplemente piezas de arqueología jurídica, sino que sean normas vivas, que las utilicemos, que ejerzamos nuestro derecho a acceder a la información pública, a controlar la gestión de la cosa pública. A mis hijos y a los hijos de mi querido país, lo que les puedo decir es que cada uno de nosotros en nuestro caminar de vida y ahora en el papel de ciudadano paraguayo tenemos que tratar
todos y cada uno de dejar una huella positiva para que podamos ayudar al crecimiento de nuestro país. Una huella positiva puede ser reclamando sus derechos. Una huella positiva puede ser trabajando honestamente. Una huella positiva puede ser haciendo estas acciones, pero sin intereses económicos, ni mucho menos ocultos.